La maldad no es un concepto lejano, es una aflicción que ha coexistido con nuestra especie por milenios. La respiramos en la cotidianidad, propagada como una anomalía silenciosa que a todos nos alcanza. Sin embargo, a lo largo del tiempo, han surgido individuos y sociedades que esculpieron los vestigios más sombríos de la crónica humana. Por ello, te invito a descender en las profundidades de este iceberg de la perversión. Avanzaremos peldaño a peldaño, pero te advierto, a medida que nos sumerjamos, contemplaremos escenarios tan despiadados que paralizarán tus sentidos. Comencemos. Elizabeth Bathory, catalogada formalmente como la mayor ejecutora serial de todos los tiempos. Su perversión carecía de límites. Instrumentalizó su inconmensurable poder económico y su influencia gubernamental para perpetrar actos atroces, capaces de hacer palidecer al más valiente. Pasó a la posteridad bajo el alias de la Condesa Carmesí, un epíteto que le calza a la perfección una vez que te adentras en los laberintos de su delirio mental. La aristócrata, valiéndose de su aparente respetabilidad y del temor reverencial que infundía su apellido, comenzó a reclutar a jóvenes mujeres, principalmente hijas de los campesinos locales de Transilvania. Aquellas muchachas, entusiasmadas ante la falsa promesa de un empleo digno que traería prosperidad a sus familias, marchaban hacia el imponente castillo de Cachtice con grandes sueños por cumplir. Jamás sospecharon que cruzaban el umbral hacia los dominios de uno de los seres más despiadados de la crónica humana. Bathory albergaba una obsesión enfermiza, la eterna juventud. Convencida fervientemente de que la vitalidad líquida de la juventud poseía propiedades místicas para rejuvenecer su piel, transformó su fortaleza en un confinamiento clandestino. Al conseguir el aislamiento de estas desamparadas víctimas, les infligía tormentos de un sadismo inimaginable, usando objetos punzantes o marcando sus rostros con metales incandescentes, de forma frenética, mientras drenaba el aliento de vida de los cuerpos. Utilizaba aquel fluido tibio y purpúreo para cubrirse con él. Esta macabra rutina se prolongó por años, extinguiendo la existencia de más de 600 almas entre 1604 y 1610. Amparada en una impunidad absoluta, otorgada por su linaje. Sin embargo, el manto de silencio se desgarró la noche del 29 de diciembre de 1610. Harto de los rumores y las misteriosas desapariciones, el conde Gheorghi Thurzó irrumpió por sorpresa en las propiedades de la condesa junto a un contingente armado, descubriendo una escena dantesca de restos exangües y adolescentes agonizantes en los sótanos. Debido a que la ley húngara prohibía aplicar la pena máxima a miembros de la alta nobleza, Erzsébet esquivó el cadalso público. En su lugar, recibió una sentencia peor. Fue emparedada viva en una de las habitaciones góticas de su propio castillo, bloqueando las ventanas y dejando únicamente una minúscula rendija para introducirle aire y alimentos. Allí, en la más absoluta oscuridad y soledad, la bestia de Cachtice exhaló su último suspiro 4 años más tarde, el 21 de agosto de 1614, dejando tras de sí un rastro de horror que el tiempo jamás pudo borrar. Pasemos ahora a Iván el Terrible, un soberano cuyo poder absoluto lo transformó en una entidad de temer. Su locura y maldad alcanzaron niveles absolutamente aterradores. Este gobernante ruso propinó una ola de opresión y pánico a su propio pueblo, sembrando un dolor inimaginable en cada rincón de sus dominios. Este ser de tinieblas ostenta en sus registros históricos
acontecimientos tan lúgubres que bastará con escucharlos para experimentar un nudo de repugnancia. Iván vivió entre los años 1530 y 1584. No le bastaba con subyugar provincias y ganar batallas para anexar territorios. Su crueldad comenzaba cuando el conflicto terminaba. Al apoderarse de ciudades enteras, implementaba castigos sistemáticos donde obligaba a los habitantes a presenciar los atropellos más degradantes en contra de sus seres queridos. Los hombres, consumidos por la impotencia, contemplaban cómo destruían la dignidad de sus familias, antes de que los soldados imperiales extinguieran sus vidas de la manera más devastadora. Su perversión era tan alarmante que los entretenimientos que utilizaba simplemente para ahuyentar el aburrimiento desafían los límites del entendimiento humano. Disfrutaba de juegos retorcidos donde liberaba sabuesos hambrientos en áreas públicas, o utilizaba métodos de confinamiento invernales, congelando a familias completas en las gélidas aguas de los ríos, para observar su desesperación. Para Iván, el sufrimiento ajeno era una forma de arte y distracción. Sin embargo, el destino le reservaba el capítulo más oscuro de su propia demencia dentro de sus aposentos reales. El 16 de noviembre de 1581, el zar, cegado por la paranoia y la furia tras una discusión doméstica, agredió salvajemente a su nuera embarazada. Al enterarse, su primogénito y heredero al trono acudió de inmediato a confrontarlo. En medio de un altercado violento, poseído por una ira incontrolable, Iván levantó su pesado bastón con punta de hierro e incrustó con fuerza la punta en la sien de su propio hijo. Al ver el fluido carmesí brotar y contemplar el cuerpo inerte de su sucesor, la locura del zar se transformó en un llanto agónico. Pasó los últimos años de su existencia consumido por el remordimiento y los fantasmas de su mente, falleciendo 3 años después y dejando un imperio sumido en la ruina y el espanto. La superficie se ha quebrado. Dispón tu mente, porque entramos en terreno pantanoso. Nos adentramos en el nivel 2. Avanzamos un peldaño más en este descenso, desprendiéndonos de los tiranos de la antigüedad para adentrarnos en una dimensión aún más fría. Prepárate, porque entraremos en escenarios donde la razón humana se disuelve por completo. Hablemos de una cofradía política que, al tomar el poder absoluto en Camboya entre 1975 y 1979, bajo el mando del dictador Pol Pot, instauró una de las distopías más radicales de la crónica humana. Su plan consistía en reiniciar la sociedad desde cero, extirpando cualquier vestigio de modernidad o intelecto. Imagina un entorno tan descabellado, donde el simple hecho de usar gafas, saber un segundo idioma o poseer las manos suaves de un oficinista fuera considerado una ofensa imperdonable y una sentencia inmediata. Este grupo evacuó ciudades enteras a punta de fusil, arrastrando a millones de almas a campos de trabajos forzados. Pero el epicentro de su vileza institucionalizada se concentró en una antigua escuela secundaria en la capital, Phnom Penh, rebautizada como el centro secreto Tuol Sleng, o S-21. Por este recinto desfilaron más de 18,000 prisioneros, sometidos a los atropellos más degradantes creados por el hombre. Los custodios privaban del sueño a los detenidos por semanas y utilizaban corrientes eléctricas con el único fin de arrancar confesiones absurdas de espionaje. De las miles de personas que cruzaron ese umbral, ¿sabías que solo 12 lograron salir con vida? Lo más estremecedor es que los Jemeres Rojos documentaban sus actos de manera obsesiva. Cada hombre
mujer y niño era retratado en una ficha fotográfica al ingresar. Hoy en día, esas perturbadoras capturas en blanco y negro muestran rostros congelados en un pánico absoluto. Un testimonio visual que te helará la sangre. Si creías que el peligro solo provenía de los gobiernos, déjame presentarte a una de las sociedades secretas más destructivas de la era moderna, fundada en la década de los 80 por Luc Juret y Jody Mambro. Esta hermandad mística operaba de manera transcontinental, captando adeptos de la alta sociedad en Canadá, Ginebra y los tranquilos cantones de Suiza. Utilizando elaboradas técnicas de manipulación psicológica y falsas profecías sobre el fin del mundo, los líderes lograron un lavado de cerebro tan profundo que despojaron a sus seguidores de sus fortunas, de su autonomía y, finalmente, de su instinto de supervivencia. El horror alcanzó su cúspide entre el 4 y el 5 de octubre de 1994, cuando los fundadores dictaminaron que la Tierra colapsaría y que la única vía de salvación era realizar un tránsito espiritual hacia la estrella Sirio a través del fuego purificador. Poco después, en los refugios suizos, se ejecutó el ritual final. Aquellos miembros que dudaron o intentaron resistirse fueron adormecidos con potentes sustancias químicas y posteriormente silenciados con impactos en la cabeza. Los verdugos activaron dispositivos incendiarios electrónicos automáticos en las propiedades. Cuando las autoridades ingresaron a las estructuras carbonizadas, descubrieron una postal espeluznante, decenas de cuerpos dispuestos en círculos perfectos, ataviados con túnicas ceremoniales blancas y rojas, consumidos por las llamas de su propia devoción ciega. La ideología se consume y la penumbra se vuelve claustrofóbica. El descenso continúa en el nivel 3. Dejamos atrás los crímenes masivos y las ideologías, para descender a un terreno mucho más denso. Entramos en el ámbito de la obsesión individual absoluta. Lo que vuelve aterrador a este tercer peldaño es la proximidad. Ya no hablamos de ejércitos ni de castillos lejanos. Hablamos de viviendas suburbanas comunes, de hombres con los que podrías cruzarte en el supermercado, pero que de la puerta de su casa hacia adentro construyeron auténticos escenarios de pesadilla. Casas que escondían secretos que la fotografía de la época se encargó de inmortalizar. Imagínate vivir en un vecindario tranquilo de Kansas City durante los años 80, tener un vecino que atiende un puesto en el mercado local, que se muestra amable con todos y que parece un ciudadano ejemplar. Ese hombre era Robert Berdella. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada de normalidad se ocultaba un depredador minucioso, cuya mente albergaba un deseo de control total sobre el destino ajeno. Entre 1984 y 1987, Berdella transformó su hogar en un cautiverio privado. Su modus operandi requería de una paciencia macabra. Captaba a hombres jóvenes, los adormecía con potentes sustancias y los confinaba en su sótano. Lo verdaderamente espeluznante de Berdella no era solo el tormento físico que infligía utilizando eléctricas o químicos para limitar los sentidos de sus víctimas. Lo perturbador era su necesidad de registrarlo todo. Como si se tratara de un diario científico de la crueldad, el software de su mente lo obligaba a tomar más de 200 fotografías Polaroid de los cautivos en sus peores momentos, anotando en una libreta detallada las reacciones corporales ante el dolor.
La farsa cayó en abril de 1988, cuando una de sus víctimas logró saltar desde una ventana del segundo piso vistiendo solo un collar de sujeción. Cuando las autoridades registraron la vivienda, el archivo fotográfico desveló una bitácora de la degradación humana que dejó atónitos a los investigadores. Berdella pasó el resto de sus días tras las rejas, donde su pulso se detuvo en 1992. Viajemos ahora a Austria, a un caso relativamente reciente que conmocionó al planeta entero en el año 2008. Josef Fritzl, un ingeniero respetado, edificó un búnker subterráneo a prueba de ruidos debajo de su propio hogar. En 1984, bajo el pretexto de que su hija Elisabeth, de tan solo 18 años, se había unido a una secta y había escapado del hogar, la encerró en ese laberinto de hormigón. Nadie volvió a saber de ella por 24 años. ¿Puedes asimilar realmente lo que significa pasar casi un cuarto de siglo en la oscuridad absoluta? Elisabeth permaneció privada de la luz del sol, confinada en un espacio reducido mientras su propio padre la sometía a los atropellos más destructivos imaginables. El horror se multiplicó cuando, producto de esos ultrajes continuos, la joven dio a luz a 7 niños en el subsuelo. 3 de ellos subieron a la superficie y fueron criados por Fritzl y su esposa, fingiendo que habían sido abandonados en la puerta de la casa con cartas falsas. Otro de los pequeños perdió la vida al nacer debido a la falta de asistencia médica. El secreto mejor guardado de Austria se desmoronó cuando una de las hijas cautivas enfermó de gravedad y requirió atención hospitalaria urgente. Las fotografías del búnker, con sus pasadizos estrechos, sus puertas blindadas electrónicas y la total precariedad del lugar, le dieron la vuelta al mundo, mostrando hasta dónde puede llegar la frialdad de un monstruo doméstico. Los muros se cierran y la piel se eriza. Rompemos el sello del nivel 4. Entramos en una zona de profunda perturbación. En este cuarto peldaño, la maldad da un giro espeluznante, la pérdida total del respeto por la estructura humana. Los protagonistas de este nivel no solo destruían vidas por rabia o fanatismo, veían a sus semejantes como simple materia prima, como piezas de un rompecabezas macabro que podían desarmar a su antojo. Imagina un complejo militar oculto en los campos de Harbin, durante la década de los 30 y 40, operando bajo el nombre científico de Escuadrón 731. Al mando de este recinto se encontraba el médico del ejército japonés Shiro Ishii. Un hombre brillante en la ciencia, pero desprovisto de cualquier rastro de compasión. Ishii no consideraba a sus prisioneros como seres humanos. En sus bitácoras los denominaba formalmente como maderos. Los operadores de este centro sometían a personas inocentes a congelamientos extremos de sus extremidades, para luego verter agua y analizando la descomposición de los tejidos en tiempo real. Inyectaban cepas de peste y cólera en los torrentes sanguíneos de familias enteras, solo para registrar la velocidad con la que la infección colapsaba el organismo. Lo más indignante de esta crónica es que Ishii documentó cada atrocidad con miles de registros fotográficos y películas clínicas detalladas. Al terminar el conflicto mundial, este monstruo utilizó todo su archivo visual y científico para negociar su inmunidad con las potencias occidentales.
Jamás pisó una prisión, falleciendo en la tranquilidad de su hogar en 1959, dejando un legado de impunidad que sigue escociendo en la memoria del planeta. Regresemos a la tranquilidad rural de los Estados Unidos, específicamente al estado de Wisconsin, en el año 1957. En un pequeño pueblo llamado Plainfield, habitaba Ed Gein, un hombre solitario, callado y aparentemente inofensivo a los ojos de sus vecinos. Nadie imaginaba que la pequeña granja de Gein albergaba una de las colecciones más tétricas y enfermizas de la historia criminal, inspirando posteriormente las películas más icónicas del cine contemporáneo. Tras el deceso de su posesiva madre, la psiquis de Gein se fracturó en 1000 pedazos, desarrollando una fijación insana por la fisonomía femenina. Gein comenzó a profanar tumbas en los cementerios locales durante las madrugadas, desenterrando restos recientes para llevarlos a su vivienda. Su locura lo llevó a confeccionar utensilios domésticos utilizando restos óseos y dérmicos, lámparas con rostros, tapizados de sillas hechos de piel, y prendas completas diseñadas para usarlas en la intimidad de su hogar, buscando transformarse en su propia madre. La farsa terminó cuando la dueña de una ferretería local desapareció y las sospechas apuntaron al solitario granjero. Cuando los oficiales de policía abrieron la puerta de la propiedad a oscuras, sus linternas iluminaron un taller de costura humana que los dejó traumatizados de por vida. Las fotografías policiales de la escena, con los objetos colgados en las paredes, son un recordatorio perverso de lo que ocurre cuando el aislamiento de la mente es total. La ciencia y la razón han muerto. Toca fondo. Cruza el umbral hacia el abismo. Nivel final. Hemos alcanzado el abismo absoluto, el lugar donde la luz de la razón se extingue por completo. Si en los niveles anteriores vimos crueldad motivada por la avaricia, la locura o el fanatismo, en este último peldaño nos topamos con el horror más indescifrable. Personas con mentes tan fragmentadas que convirtieron la existencia de sus semejantes en un juego de tortura psicológica y física prolongada por años. Respira profundo, porque hemos llegado al fondo del iceberg. Imagina un desierto silencioso en Nuevo México. A finales de los años 90, en un pequeño pueblo llamado Elephant Butte, vivía un hombre de apariencia tranquila, mecánico de profesión y aficionado a la carpintería. Su nombre era David Parker Ray. Nadie en el vecindario sospechaba que este individuo había invertido más de $100,000 y sus conocimientos técnicos en construir un contenedor de carga blindado y totalmente insonorizado, al que llamaba macabramente el taller de juguetes. Entre 1950 y 1999, este sujeto confinó a decenas de víctimas en ese cubículo de metal. Lo verdaderamente perturbador de su modus operandi no eran solo los dispositivos electrónicos y quirúrgicos que fabricaba para quebrantar la voluntad de los cautivos. El horror psicológico definitivo comenzaba cuando las víctimas despertaban. Ray encendía una grabadora y les obligaba a escuchar un audio de casete de 3 horas de duración, grabado por él mismo, donde les explicaba de manera pausada, monótona y detallada todas las atrocidades que les iba a infligir en los días siguientes. Y como nadie escucharía sus gritos, la farsa terminó en 1999,
cuando una joven logró escapar milagrosamente aprovechando un descuido. Las fotografías policiales del interior del contenedor, repleto de herramientas de sujeción y cables, junto con los escalofriantes audios reales que hoy circulan en Internet, son la prueba viviente de un monstruo que industrializó la crueldad en el patio de su casa. Viajemos al Japón de finales de los años 80, específicamente al distrito de Adachi en Tokio, para analizar un acontecimiento que paralizó a una nación entera por su absoluta falta de misericordia y empatía juvenil. Un grupo de 4 adolescentes, liderados por un joven llamado Toyohiro Minami, secuestró a una estudiante de 17 años llamada Junko Furuta. Lo terrible de esta crónica no pertenece a los suburbios ocultos, sino a una habitación común dentro de la casa de los padres de uno de los agresores, quienes habitaban la vivienda mientras el horror ocurría en el piso superior. Durante 41 días consecutivos, entre noviembre de 1988 y enero de 1989, esta vivienda se transformó en un cadalso psicológico y físico. Los captores sometieron a la joven a más de 400 formas distintas de atropellos degradantes, privándola de alimento, obligándola a consumir sustancias nocivas y utilizando objetos incandescentes en su anatomía. Lo alarmante del comportamiento de estos jóvenes era la total normalidad con la que continuaban sus vidas. Jugaban videojuegos y veían televisión en la habitación contigua, mientras su víctima agonizaba en silencio. El ensañamiento concluyó cuando extinguieron su aliento de vida y, para ocultar el acto, depositaron los restos en un bidón metálico, rellenándolo con cemento en un terreno baldío. Cuando la policía descubrió el contenedor y arrestó a los implicados, las fotografías de las fichas judiciales mostraron rostros juveniles completamente indiferentes, carentes de cualquier remordimiento, demostrando que el vacío más aterrador es aquel que puede habitar en la mente de cualquier desconocido en la calle. El abismo ha revelado sus secretos y el viaje por este iceberg ha terminado. Si lograste soportar este descenso, deja tu apoyo para saber que estuviste aquí. Pero la perversión de la historia tiene muchas más capas. Si deseas seguir explorando mentes retorcidas, haz clic ahora mismo en el video que aparece en pantalla, donde analizamos a fondo a los 3 sujetos más malditos que han pisado la Tierra.